Regresamos a Iota 1. La exigencia formulada por el concilio dio lugar a una útil revisión general de la Vulgata, que fue ya iniciada por el Papa Pío XI con la fundación del monasterio de San Jerónimo de Urbe, dedicado precisamente a esta obra. Pero la diversificada multitud de sucesivas versiones, con o sin aprobación eclesiástica, produjo una confusión y una dispersión desconocidas hasta ahora. Han cambiado las denominaciones tradicionales de algunos libros: Coelet en vez de Eclesiastés, Siráside en vez de eclesiástico, etc. Las lecciones bíblicas de la misa han sido ampliadas hasta exigir para su desenvolvimiento completo 3 ciclos anuales. Las admoniciones, las instrucciones, los preludios y los comentarios interpuestos a los textos litúrgicos se multiplican desmedidamente contra la expresa norma de Sacrosanctum Concilium 34. Y en contra de las prescripciones se leen in capite los nombres de sus autores. Las partes oficiales con las que reza la Iglesia están mezcladas con reflexiones privadas, con opiniones meteóricas, con citas de autores profanos, antiguos y modernos, y con las efusiones sociales de los compiladores. El misal antiguo se presentaba con caracteres de belleza y sobriedad, y cabía todo en un volumen manejable, o en ediciones de bolsillo manejabilísimas. El misal moderno, desmesuradamente engordado con lo sagrado y lo inventivo y heterogéneo, como una satura latina, se presenta como una obra semi-eclesiástica colectiva que se distribuye en varios volúmenes. Entre la parte festiva y ferial llega a ser un conjunto de 4.000 páginas. El propósito de desarrollar para el pueblo de Dios durante el oficio divino la mayor parte posible del tesoro bíblico incurre en un inconveniente grave: ofende a la pedagogía de la memoria. Con el antiguo rito, en el curso de un año, el pueblo oía en los días festivos un cierto número de perícopas de los evangelios, algunos en verdad aporéticos, como la del siervo infiel. Entonces el retorno anual, con la anexa memoria de la homilía, acababa por imprimir en el espíritu de los fieles una profunda huella de la enseñanza del Divino Maestro. La renovación de una misma impresión es el factor principal de la memoria. Con el nuevo leccionario, en el cual las mismas cosas retornan solo después de 3 años, no llega a retenerse. Y el conocimiento de la Biblia entonces es casi nulo. No existe conocimiento en el hombre si no hay memoria. El pueblo de Dios, que conocía de memoria salmos, himnos, secuencias y preces litúrgicas en latín, y las asimilaba a su propio lenguaje, a veces estropeándolas, hoy no conoce casi nada y en su propio idioma, aparte de las pocas partes fijas de la misa. Haber violado la regla de la pedagogía y de la psicología de la memoria hace que el conocimiento de las fórmulas litúrgicas y de la Biblia, que se intentaba, decía, ampliar, por el contrario, se haya restringido. Pero además del exceso material, hay en los nuevos libros litúrgicos discrepancias de interpretación. Daré un ejemplo. La segunda lectura de la misa de Pascua está constituida por un pasaje de 1 Corintios 5:7, donde se dice: porque ya nuestra Pascua, Cristo, ha sido inmolada.
Pero los nuevos misales traducen: nuestra Pascua es el Cristo inmolado, o bien, Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Y en la misma misa, en el canto de comunión, se dice: Cristo, nuestra Pascua, es inmolado. Todas estas versiones dejan escapar el valor predicativo del vocablo utilizado en esa construcción. No es posible en un trabajo como este perseguir todas las versiones insostenibles cuya abundancia, por decirlo con el poeta, se asemeja a las arenas de la playa y a las olas del mar. Las mutaciones acaecidas en la estructura y en el lugar del altar como consecuencia de la reforma litúrgica demuestran las variaciones acaecidas en la mentalidad eclesial, sean de esto conscientes o inconscientes. Como ya he señalado otras veces, las ideas se mueven según una mecánica interna propia e inevitable. Una primera idea que anduvo descarriada es la del altar como base compacta, elevada y excelsa sobre la cual inmolar el sacrificio. El altar simbolizaba el monte de Yahvé, sobre el que Abraham se disponía a sacrificar a su hijo como un acto de obediencia al Señor, y representaba también la altura del Calvario del hombre Dios. Al altar estaba conectada la idea de estabilidad, eternidad y excelsitud del numen. Del mismo modo, en Homero, el tálamo de Ulises, trabajado dentro de la cepa viva de un olivo, estaba conectada a la idea de la perpetuidad de las bodas. El altar estaba in excelsis, era el sitio del sacrificio y llevaba los signos de la inmutabilidad de Dios. Y puesto que era el lugar de la Eucaristía, le correspondía la posición más digna, más eminente y más visible de todo el templo. Sé bien que la estructura y el sitio del altar variaron a lo largo de los siglos, y que la actual disposición procede sustancialmente de Trento, pero no creo que solamente por probarse la preexistencia en la Iglesia de una opinión o una costumbre sucesivamente caducadas haya motivo para retornar a aquella modalidad ya pasada. Para resucitar una forma antiguamente existente, es necesario que ésta, al ser resucitada, realice más completamente que las actuales el sentido de la fe y las creencias de la Iglesia. De hecho, muchas formas de vida en la Iglesia histórica representan un grado inferior de ese conocimiento de la fe y de ese sensus Christi que se desarrolla progresivamente en la Iglesia. Volver a ellas implicaría un paso retrógrado. Basta pensar en el culto y los dogmas marianos, en la conciencia misma del dogma trinitario, o en general en la superioridad actual de conocimientos sobre la verdad revelada en relación al pasado de la Iglesia. La perfecta comprensión del dogma eucarístico y la necesidad de venerar, adorar y custodiar con sumo cuidado el Santísimo Sacramento está ciertamente menos presente en la Reforma Conciliar, que, como hemos visto, ha hecho todas las cosas para menos piedad. En primer lugar, se ha perdido la idea de la elevación del altar, habiendo prevalecido el significado asambleario de la misa sobre el carácter sacrificial. La grácil, sencilla y móvil mesa ha eliminado el compacto, monumental e inmóvil altar. Este es abatido si las autoridades civiles no lo defienden por razones artísticas, separado de la mesa y reducido a frontal, o bien conservado pero funcionalmente anulado detrás del nuevo. En segundo lugar,
en vez de un sitio elevado y dominante, el altar es colocado en el fondo del templo y dominado, como en un teatro es dominada la escena, por las gradas del patio destinado al pueblo. En tercer lugar, el sacramento, otrora conservado en un tabernáculo sobre el altar, ha perdido el sitio central, el más digno, y es colocado al lado de la mesa o en una capilla secundaria no inmediatamente reconocible, o bien se lo deja en el tabernáculo central antiguo que viene ahora a encontrarse a espaldas del celebrante. El altar cara al pueblo es la variación más importante ocurrida después del concilio. La Reforma misma lo declaraba algo no indispensable y ordenaba la conservación del altar primitivo cuando razones históricas, artísticas o religiosas lo aconsejasen. Finalmente prohibía la constitución de dos altares, uno delante del otro en un mismo presbiterio. Ver la carta del presidente del Concilium, Lercaro, 30 de junio del 65, editado por la Comisión Central para el Arte Sagrado en Italia. Sobre la prohibición de duplicar el altar en un mismo presbiterio, se puede también leer la respuesta de la Congregación para el Culto Divino del 19 de febrero del 72. Allí se establece que los altares adjuntos deben ser abolidos. Es evidente, por el contrario, cómo en todas partes se los ha hecho nuevos. Sin embargo, en casi todas partes donde no lo impidió la autoridad civil, decíamos, se demolieron los antiguos altares, o cuando menos se duplicaron en el mismo presbiterio, plantando la mesa para poder celebrar ahora cara al pueblo. El altar versus populum, cara al pueblo, estaba admitido por la liturgia incluso antes de la Reforma, pero al parecer subordinado a la orientación del edificio, ya que las rúbricas dicen si altares sit ad orientem versus populum. Pero la posición del celebrante debe respetar la preeminencia absoluta del Santísimo Sacramento, tanto si la asamblea se reúne en torno al sacerdote, como fue antiguamente, y es recordado todavía por aquel término omnium circunstantium del canon, como si el pueblo de Dios se agolpa detrás o delante de él. Lo que debe primar es la preeminencia del sacramento. El altar cara al pueblo presenta graves inconvenientes. Si está plantado delante del altar antiguo, como a menudo sucede, que contiene el tabernáculo, es un agravio que el celebrante le dé la espalda al sacramento para volver la cara al pueblo. Se verifica entonces aquella abominación execrada en Ezequiel 8:16, cuando los sacerdotes sacrifican dando la espalda al Sancta Sanctorum. El agravio aparece más manifiesto si se tiene en cuenta que en la ley antigua se trataba de un Sancta Sanctorum prefigurado, y aquí el Santísimo es real. Y más aún si se recuerda que para no volver la espalda al Santísimo, los púlpitos se construían en el lateral de la nave, y durante la exposición del Santísimo, mientras se predicaba, el ostensorio era velado, considerándose una irreverencia simplemente estar en presencia del Santísimo sin prestarle atención. Pero prescindiendo de la irreverencia al sacramento, una celebración cara al pueblo padece de otros inconvenientes. Los espacios en los cuales nos movemos son también espacios de emociones y de valores, porque el espacio universal, base de todos los entes corpóreos, no solo está diferenciado por sus términos físicos, sino por significados metafísicos que fundamentan su simbolismo, que a su vez constituye la cara inteligible de lo sagrado. Lo de delante, por ejemplo, es esperanza, lo de detrás es sospecha, la derecha es favor,
la izquierda desventura. Lo alto es lo divino, lo bajo es el mal. Lo derecho es la verdad, lo oblicuo es la incertidumbre, etc. Así, en la liturgia, posiciones y disposiciones, tanto de los objetos como de las personas, tienen significados profundos que pueden convenir o no a la realidad de lo sagrado. Que el sacerdote vuelva la cara hacia el pueblo y el pueblo hacia el sacerdote crea una situación totalmente distinta respecto a cuando ambos tenían la misma orientación. La celebración cara al pueblo rompe la unanimidad de la asamblea. En el rito preconciliar de la misa, sacerdote y fieles están todos juntos vueltos hacia Dios, que está por delante y por encima de todos. Está en disposición jerárquica y tienen una visión teotrópica. En la nueva misa a la inversa, como decía Claudel, la asamblea y el sacerdote se vuelven hacia el hombre y hacia el rostro del hombre. Se corrompe así la unanimidad de la Iglesia, porque el Dios hacia el que se vuelve el pueblo está, por así decirlo, al revés de aquel hacia el que se vuelve el sacerdote. La derecha del sacerdote será ahora la izquierda del pueblo. El celebrante está en presencia de un Dios al cual el pueblo le vuelve la espalda, y al revés, el pueblo mira a un Dios al cual vuelve la espalda el celebrante. Ciertamente se puede prescindir de esta figuración y centrar los pensamientos en la hostia del sacrificio, pero la piedad natural humana procede por figuraciones e imagina personas. Se corrompe la unanimidad de la Iglesia, que no consiste en la consideración recíproca de sus miembros, sino en mirar a Dios todos juntos. Se reduce la Iglesia a comunidad de concentración, cuando en realidad es comunidad de proyección hacia un único punto trascendente. También la nueva arquitectura sacra, con poca imaginación en verdad, está marcada por la idea de que lo sagrado consiste solamente en lo sagrado del hombre y lo sagrado para el hombre, habiéndose perdido el sentimiento de lo sagrado en sí. La funcionalidad convertida en principio de la arquitectura moderna y auténtico fundamento de la construcción domina también los edificios sagrados, concebidos con vistas a la utilidad del hombre, religiosa sin duda, pero también a la utilidad de géneros distintos, por lo cual la Iglesia, llamada polivalente, servirá como lugar de asambleas profanas, sala de conciertos, refugio de huelguistas, etc. Aquí se pierden dos valores, el de lo sagrado, es decir, lo separado por excelencia, y el de la adoración. Según la nueva arquitectura, lo sagrado está difuso en todo lo real, y por tanto el límite que lo circunscribe en las iglesias debe desaparecer. La nueva catedral de Taranto de Luigi Nervi, considerada una obra maestra, es totalmente contraria a los conceptos dogmáticos. Según el esquema antiguo, el altar está en alto, y si es posible también está en un alto la iglesia, que es simbólicamente un monte, y el pueblo alza la vista hasta él. En Taranto, la nueva catedral está en lo profundo en vez de en una cima, como si Dios estuviese en el fondo y el hombre en la cumbre. Contrariamente a la idea sagrada de lo concluido, la bóveda está rasgada hacia el cielo,
para significar, dice el autor, que también el espacio externo es sagrado. La expansión de lo sagrado produce su aniquilación, al igual que el panteísmo es un virtual ateísmo. Un gran maestro del arte moderno, interrogado sobre qué es lo sagrado, respondió: todo es sagrado. Y así se destruye lo sagrado en general y lo sagrado peculiar del cristianismo, que es la Eucaristía. Finalmente, el altar del sacramento ahora es lateral y totalmente igual al de los santos e incluso al de los caídos en la guerra. No obstante, el envilecimiento universal del altar, sustituido por la mesa, por ese habitual eufemismo, se llega a escribir que es un mérito de la reforma litúrgica del Vaticano II el enaltecimiento del valor del altar, de su simbolismo e incluso de su misterio, como dice Spirit et Vie, 1983, página 457. Al Papa Pablo VI se le presentó el modelo de la nueva iglesia de Tagba, carente de paredes, totalmente abierta hacia la sagrada naturaleza que irrumpe con su belleza. San Carlino ai Morti fue una iglesia del Lazareto milanés, totalmente abierta a los lados, para que los apestados pudiesen desde sus cuartos seguir la misa. Pero no implicaba ciertamente la filosofía de la nueva arquitectura que eclipsa la idea de lo sagrado, que es la idea del templum, del espacio sagrado, del umbral, idea reforzada, como pronto diremos, por la de la presencia eucarística. También aquí, con la expansión de lo sagrado fuera de lo sagrado, se consuma la destrucción de las esencias en el intento de ver todo en todo y de hacer todo de todo. Debe también señalarse la innovación ocurrida en la construcción del Via Crucis. Los arquitectos contemporáneos, impulsados por el deseo de apartarse de la tradición, alinean casi contiguas en un espacio de 2 o 3 metros todas las estaciones, de modo que, sin moverse de una a otra, el devoto se encuentra al lado de todas. Ya no es un Via Crucis, sino una Statio Crucis. Caminar se ha convertido para ellos en estar. También aquí se da un caso de violación de las esencias. La tendencia a transfundir la realidad sagrada fuera del espacio sacro, como si no se cayese en contradicción hablando de algo sacro que no esté separado, hace incurrir al catolicismo en una dificultad peculiar a causa del dogma eucarístico. Además de la presencia ubicua inherente a la divina naturaleza, según el dogma, existe otra especialísima presencia de Dios en los lugares consagrados. Esa presencia está ligada a la presencia sacramental del cuerpo del hombre Dios, quien solamente mediante el cuerpo pasible o glorioso entra en el espacio y en el tiempo de la criatura deviniente. No se introduce en ellos en el modo llamado por los teólogos definitivo o circunscriptivo, como dice la Suma Teológica 3, cuestión 76, sino que se manifiesta en un modo real, de modo que el Santísimo está en este espacio y no en este otro. Teresa Neumann discernía al pasar con el carruaje las iglesias católicas con Santísimo de las evangélicas sin él. La Eucaristía es lo sagrado esencial, de donde fluye y a lo que se refiere todo espacio sagrado, tiempo sagrado, persona sagrada o acto sagrado. Solamente por la Eucaristía es posible una localización de lo divino.
si se prescinde de tal creencia, encerrar al ser divino dentro de paredes es algo incompatible con la exacta noción de la divina majestad y tiende entonces a la superstición. Entonces la lógica llevará a contemplar el templo solamente como el lugar donde los hombres realizan sus operaciones de culto y no como la sede de lo sagrado esencial de donde procede toda santificación. La sobrevaloración de lo funcional lleva a una disminución de lo sagrado. La iglesia es ciertamente también el lugar donde los fieles se reúnen a rezar y participan de la liturgia, pero es lugar sagrado, independientemente de tal función, porque como toda creación de arte religioso, el edificio sagrado subsiste en sí antes de toda intencionalidad y funcionalidad pragmática. Y a la arquitectura sagrada se aplican aquellas palabras del Evangelio de San Lucas 19:40. Si estas gentes se callan, las piedras se pondrán a gritar. A las cuales se asemejan las de Rualt, para quien las iglesias deberían ser maisons priantes, no casas donde vengan los hombres a rezar, sino casas que rezan por sí mismas. Y este fue el carácter del arte medieval, cuando el artista escondía en lugares excelsos de agujas, sin bautismo de luz, formas de belleza que nadie veía, pero que cantaban por sí mismas la gloria divina para la cual el artista las había hecho, olvidando y anulándose a sí mismo en un anonimato para que tan solo el nombre de Dios fuese celebrado. La reforma tuvo un efecto que sobrepasó y contradijo el marco prescripto por el Concilio Vaticano II en Sacrosanctum Concilium 36, que es la conservación del latín, y en el 116, que es el canto gregoriano. Es el aspecto del período posconciliar en que el espíritu atribuido al concilio pasó por encima de su auténtica realización. El efecto mayor fue la caída en la frecuencia de las celebraciones litúrgicas, que calculando la media de las medias nacionales puede cifrarse en un 40% respecto a la frecuencia anterior. Ciertamente no puede esta deserción imputarse solamente a la nueva liturgia, ya que concurrieron eficazmente la desafección del clero de su propio oficio sacerdotal, la sobrevaloración de la función sagrada de los laicos, la degradación de la Eucaristía, el rebajamiento de la orientación teotrópica de toda la religión y la conformación de la Iglesia a los sentimientos secularizantes del mundo. Y sin embargo, en este compuesto de concausas, la deformación de los ritos y la novedad general de las cosas de la Iglesia forman una fracción conspicua. Que la variación litúrgica haya llegado a una variación de fondo es comúnmente negado por sus fautores, pero lo demuestran los hechos, que tienen en esto una fuerza probatoria decisiva. Son verdaderamente numerosos los testimonios de protestantes que declaran encontrar la nueva misa, la misa del concilio, conforme a sus creencias y aceptable para la celebración de la Eucaristía en el seno de su comunidad. Max Turian, del monasterio de Taizé, en el diario La Croix del 30 de mayo de 1969, declaró que uno de los frutos de la nueva misa era probablemente que comunidades no católicas podrán celebrar la Santa Cena con las mismas oraciones que la Iglesia católica. Y dijo más: teológicamente ahora es posible.
El prior de Taizé, el hermano Roger Schutz, dijo en una conferencia: las nuevas preces eucarísticas presentan una estructura que se corresponde con la misa luterana. Esto aparece en Itinerarios número 218, diciembre del 77. Además, el recientemente desaparecido Michael Davis, en La Misa Nueva del Papa Pablo, Dickinson 1980, ha demostrado que el nuevo rito romano se asemeja y a veces se identifica directamente con la misa anglicana de Cranmer del siglo XVI. Debe, por tanto, reconocerse que la reforma operada por el Vaticano II ha transformado una misa católica inaceptable para los protestantes en una misa católica aceptable para ellos. Y el juicio de aceptabilidad implica que ha acaecido una variación profunda. De ello, son jueces precisamente los únicos que tienen competencia. Los testimonios en tal sentido son hoy innumerables. Y además, las celebraciones conjuntas de una misma Eucaristía por sacerdotes católicos y por ministros protestantes confirman la variación profunda de la doctrina, no obstante las débiles oposiciones de la jerarquía. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este capítulo número 38 de Iota Unum acerca de la reforma litúrgica. En un próximo encuentro la semana entrante, en el capítulo 39, hablaremos de el sacramento del matrimonio. Hasta entonces.